complejidad respecto al tema de las industrias extractivas y su relación con el ambiente y el ámbito social no solamente se circunscribe a Conga. Son muchos proyectos los que han entrado en este nivel de complejidad y en algunos casos se está dialogando. Ayer se instaló la mesa de diálogo de Huari, la mesa de medio ambiente y la mesa de minería, con muy buen ánimo. No digo que entonces ya está fácil y que vamos a resolverlo todo, porque hay demandas sociales y demandas ambientales altas, pero creo que lo que quedando como mensaje, o lo que va quedando como mensaje, perdón, es que el diálogo es lo único que te conduce a la solución. ¿Y cuánto hemos avanzado ya específicamente en el tema de este proyecto específico? Bueno, uno, el tema del peritaje. Y no es que la gente puede estar interpretando que el tema del peritaje lo estamos viendo como la tabla de salvación. No es una tabla de salvación. El tema del peritaje fue un ofrecimiento que le hizo el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República a la población de Cajamarca, que demandaba mejorar la información e identificar con mayor precisión las medidas que se podían adoptar para mitigar, minimizar los impactos. Se está haciendo, los peritos deben ser anunciados en los próximos días. Muchos se preguntarán por qué el presidente del Consejo de Ministros dijo un día y luego lo postergó, por cuestiones simplemente de contratación con el Estado. Los sistemas de contratación con el Estado son muy formales, son muy complejos y requieren una serie de procedimientos que llevan incluso a una publicación en un portal sobre contrataciones del Estado. Solamente cuando eso está listo es que uno puede anunciar quién ha sido contratado, porque mientras tanto no hay un contrato. Entonces hay que esperar ello para que el presidente del Consejo de Ministros haga el anuncio. El peritaje yo espero que dé respuestas claras que el gobierno sabrá de hecho definitivamente escuchar, porque para eso son peritos, para eso son expertos. Pero también, como he dicho más de una vez, esto está acompañado por el tema de la mesa de desarrollo, donde especialmente el ministro René Cornejo de Vivienda ha estado, y tengo entendido que va a volver el día jueves a Cajamarca, porque hay un pedido del presidente de la República expreso, directo: por favor atendamos las necesidades que tiene la gente de Cajamarca. La represa de Chonta es una demanda del pueblo de Cajamarca que tiene que ser atendido, y además tengo entendido que va a estar también por la zona el ministro de Energía y Minas atendiendo las demandas. Y esa es la parte de desarrollo. Y la última, perdón Cayetana, es la nueva visión con la minería. Si no somos capaces de aprender de esta conflictividad, que la gente le ha perdido confianza a algunos instrumentos, a algunos elementos, y no somos capaces de corregirlo, yo tengo absoluta coincidencia de que uno en realidad podría estar haciendo las cosas mal, pero no, todo lo contrario, somos conscientes que hay cosas que deben ser ajustadas, hay cosas que deben ser mejoradas, y yo estoy seguro que más pronto de lo que muchos creen, el presidente de la República va a estar en capacidad de decir: estamos definiendo una nueva visión y estos son los elementos de esta nueva visión. Entonces, los tres elementos son importantes. Claro, porque siempre fijamos la mirada sobre todo acerca de las empresas, pero ¿qué ocurre con las poblaciones? ¿Qué ocurre con la ciudadanía? ¿Qué ocurre con los vecinos? ¿Qué ocurre con los frentes de defensa? ¿También allí hay alguna flexibilización o no? Yo creo que lo que pasa es que el tema de los frentes de defensa es un tema complejo, porque los frentes de defensa se conforman alrededor de algún tema de agenda, aglutinan algunos eventualmente más gente que otra. Aquí no hay una cuestión de que los frentes de defensa resultan de un procedimiento donde la gente decide: ahora tú me vas a defender. La gente se suma o no se suma. Y lo que uno suele encontrar en este tipo de conflictividad es, como en todo, que hay gente que está en contra de, hay gente que está a favor, hay gente que tiene dudas, ¿no? Y sin perjuicio de las críticas que uno pueda tener, o en realidad el reconocimiento que uno puede tener a la manera como la población se organiza, porque la población tiene derecho a organizarse como estime, en la medida que no incurre en actos de violencia, porque ese es el límite de ese derecho. Desde el gobierno lo que vamos a seguir promoviendo es el diálogo. Vamos a insistir fuertemente con el diálogo. Hay que tener en cuenta que este tema de Conga se inicia alrededor del 13 o 14 de octubre con una toma en donde lo primero que se pedía, y era la población de la Encañada, era mayores beneficios económicos y empleo. Así empezó el problema de Conga, y empezó un 14 o 15 de octubre. El 18 hubo una toma de carreteras que se levantó un día después. Creo que el 19 Yanacocha saca un comunicado en el sentido de oponerse a esta toma de carreteras, y luego la toma de carreteras se levanta. Y creo que lo que hemos hecho mal es dejar evolucionar algo que tenía un punto de agenda bastante sencillo, complejo igual, pero más sencillo, a algo que ahora ya parece bastante más difícil de atender, pero que igual seguiremos insistiendo. ¿Usted cree que si los estudios de impacto ambiental fueran aprobados por el Ministerio del Ambiente, quizás esos temas podrían ser mitigados? Porque hay mucho cuestionamiento a que sea el mismo ministerio que es el concedente.
¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es tu posición al respecto? Yo creo que definitivamente la población estima que puede no ser apropiado que la autoridad que está otorgando los derechos para realizar una actividad sea a su vez la autoridad que aprueba los estudios, y eso es algo que vamos a mirar y vamos a resolver. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta, Cayetana, que el estudio de impacto ambiental no es el único instrumento disponible para una empresa minera o para una empresa extractiva o para una empresa forestal para asumir una actividad económica. Si vamos a la minería, una empresa te presenta un estudio de impacto ambiental, cumple con límites máximos permisibles, ahora tiene que hacer el plan de implementación de estándares de calidad ambiental y límites máximos permisibles y presenta un plan de cierre. Y en realidad lo que no hemos sido capaces es decirle a la gente, señor, esto no es tan solo un estudio de impacto ambiental, esto es un conjunto de instrumentos que el Estado exige y que el Estado fiscaliza para hacer que finalmente la operación cumpla estándares ambientales, pero más importante, el cierre. Porque a la hora del cierre lo que tenemos que ver es la rehabilitación hasta donde sea posible de aquellos elementos que fueron afectados. Ministro, ¿y qué va a pasar ahora? Se supone que va a haber un peritaje que va a determinar si el estudio de impacto ambiental fue correcto y si efectivamente no se va a dañar el ambiente y la población va a quedar bien. ¿Qué pasa si el peritaje dice efectivamente todo está bien y se puede proceder con la operación minera? ¿La población va a aceptar esto? ¿Las autoridades que hoy están levantadas van a aceptar esto o van a continuar protestando? Porque lo más probable es que eso sea lo que ocurra. Claro. Bien interesante tu pregunta, es un poco de ejercicio de futurología, ¿no? Vamos a dejar que los peritos digan lo que tengan que decir, porque probablemente también sean críticos y establezcan medidas complementarias, y estas medidas deberían ser adoptadas, si eso fuera, para finalmente atender a lo que un experto te está diciendo. Pero por eso hice la introducción respecto a estos tres elementos. Si nosotros pensáramos que todo se resume en un peritaje, entonces lo más probable es que tengamos niveles altos de protesta, porque entonces la gente va a pensar que el peritaje es un instrumento a partir del cual yo quiero obtener un propósito predeterminado, que además no es así. Estamos haciendo el peritaje de manera legítima para determinar las cuestiones técnicas. Pero el peritaje no viene solo. Entonces yo creo que siempre puede haber un nivel de oposición, siempre hay niveles de oposición a cualquier decisión que puede provenir del Estado, pero este nivel de oposición lo podemos trabajar si generamos el diálogo a través de los otros dos elementos también. Dicho de otra manera, yo no veo el paquete aislado. O sea, yo no veo peritaje por acá solo y los otros elementos yendo por cuerda separada. Yo los veo trabajando juntos. Y esa es la única manera como creo que se puede generar un diálogo y un resultado positivo. Vamos a ver un poco, y sacando ya intentando una reflexión general, ¿no es cierto? Toda la historia de la minería en el Perú nos va recordando, primero, que el tema medioambiental sigue siendo uno de los grandes problemas. Pero lo segundo es la población, qué efectos tiene sobre ella, cuánto mejora esta población. Ahora que estamos discutiendo sobre la realidad agraria, por ejemplo, también se señala cómo ha mejorado los salarios en el sector de agroexportación, pero eso no nos obvia la situación de pobreza de la sierra. Hay una situación de pobreza en la minería y hay una situación de enfermedad. Y finalmente, en verdad, también hay un cambio radical en la manera en que se concibe hoy día una empresa minera. Una empresa minera tiene que convivir con una realidad, tiene que ayudar a mejorar esa realidad y tiene también que vincularse con otros aspectos que no son solamente mineros. Pues es posible o no la convivencia de minería con agricultura. Y allí tenemos experiencias muy positivas y muy interesantes. ¿Cómo lograr entonces, primero, que las empresas entiendan, pequeña y mediana y grande minería, entienda que este es un trabajo común y que todos tenemos que colaborar en ella. Y segundo, que las poblaciones también estén más ilustradas acerca de qué cosas se puede combinar y se puede pedir de una manera también de convivencia, ¿no es cierto? Al final de cuentas, es no un matrimonio de solamente interés, es un matrimonio de convivencia. Es bien interesante la pregunta porque es verdad que la minería históricamente es una minería que ha dejado rezagos que la gente no ha querido y que la gente sigue soportando. Por otro lado, es interesante ver que hay todo tipo de minería, o sea, desde aquel que está con su palangana, ¿no?, hasta aquel que tiene toda la tecnología para hacerlo. Está la informal, que es peligrosísima. Está la informal, ¿no?, que hay que erradicarla, la ilegal hay que erradicarla porque está destruyendo ecosistemas. Pero yo creo, para ser bien específico, que hay que responder a 2 o 3 principios. El primer principio es que no hay minería si primero no hay un enfoque de desarrollo.
Y eso es algo que creo que tenemos que construir. Respondiendo nuevamente a Cayetana, a su pregunta, yo diría que tal como se presenta un estudio de impacto ambiental, estimo, y en eso trabajaremos, que debe haber un plan de inclusión y desarrollo. O sea, que tú, si vas a realizar una actividad de esta magnitud, deberías decirle al Estado, así quiero enfocar, así es mi propuesta de desarrollo y así me sumo a la propuesta de desarrollo que viene del Estado. Cuidado que no es promesa, porque también se dice, promesa, vamos a tener 20.000 trabajadores, va a subir el salario. No, estudio exigible, no un estudio que sea exigible y que pueda ser concertado. Ahora que tenemos un MIDIS, podría ser articulado a las estrategias del MIDIS. Lo segundo, el tema del agua. No, lo ha dicho el presidente Humala en la entrevista que tuvo con el director del diario El País. El gobierno prioriza el agua. Y miren que en el tema del agua es fundamental reconocer que en el Perú la oferta hídrica es alta, pero el problema es su uso, porque finalmente se pierde. Entonces gran parte del agua se va por las cuencas y termina en los océanos y no estamos construyendo los reservorios. Ayer el diario El Comercio sacó esto de Tupicocha, ¿no? En Guarochirí, espectacular, 7 reservorios que estaban conservando un volumen alto de agua, hecho fundamentalmente por la población. Más aún, en una época de deglaciación donde los glaciares se pierden, la infiltración y los reservorios son fundamentales. Entonces, en eso nosotros tenemos una tecnología andina secular. Ancestral. Y entonces uno tiene que saber que ese es un tema fundamental. Tercero, reconocer los impactos. Las empresas mineras saben y tienen que reconocer cada vez más que ellos impactan, porque es actividad económica de impacto ambiental, eso no lo niega ni lo debiera negar nadie. Pero ese impacto debe ser compensado. Entonces debemos evolucionar hacia sistemas que compensen, como existen en muchas partes del mundo. Si tú vas a afectar naturaleza, compensa naturaleza. Y para estos sistemas como el de pago por servicios hidrológicos, yo creo que ahí hay una luz de posibilidad de dialogar con el presidente de la Unión Regional, Gregorio Santos, trabajar el tema de pago por servicios ecosistémicos, es decir, si yo voy a utilizar agua y especialmente de una cuenca que me brinda un servicio, ¿cómo puedo compensar esa cuenca? Yo creo que el Perú va a mejorar mucho sus condiciones si trabajamos ese tema. Y cuarta condición, diálogo, capacidad de diálogo, porque si las empresas no pueden dialogar, entonces el Estado tampoco puede solucionar. Las empresas deben ser las primeras promotoras del diálogo. Si tenemos estas 4 condiciones, creo que en el futuro la forma como se hace actividad minera va a mejorar significativamente. Bueno, en la práctica periodística y política usted sabe que siempre que uno es nombrado ministro, inmediatamente empiezan las sospechas. Siempre, sí, es lo primero que sale. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Por qué fue ministro? ¿Qué cosas se cree? ¿Se ha sobrado? ¿No se ha sobrado? Pero en su caso, en realidad, se ha dado el caso de que días antes de que fuera usted nominado, Yanacocha lo tentó. Hizo una oferta laboral. Sí. Entonces eso inmediatamente ya marca el sesgo. Decía, entonces tiene simpatía por Yanacocha. Marcó la sospecha, sí. Cuénteme un poco cómo es la historia. Yo en realidad, Raúl, me preocuparía en mi vida profesional si una noticia dijera Manuel Pulgar Vidal no recibe una sola oferta laboral en su vida, ¿no? Porque demostraría mi incapacidad profesional y mi incompetencia. Pero en mi vida he recibido muchas ofertas profesionales que las he evaluado, las he rechazado. Al final creo que puedo señalar con absoluto orgullo que por 25 años me dediqué a trabajar en la construcción de una organización muy sólida como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y a la construcción de la política ambiental del Perú. Yo he estado desde la época del Código del Medio Ambiente, escribiendo el Código del Medio Ambiente, el año 94, el Reglamento Ambiental Minero. Tengo mis fotos de cuando fui a Río 92, un muchacho de 30, no tan muchacho, pero he estado muy metido en el tema, escribiendo normas, tratando de impulsar la política, y las ofertas laborales que pude haber recibido quedaron en mi vida privada como ofertas del pasado, pero para nada cuestionan mi capacidad profesional y menos mi nivel de compromiso con lo que hago. De ninguna manera. Cualquiera puede recibir ofertas laborales y tomar una decisión. Pero no la aceptó. No las acepté. No, para nada. Y decidió meterse a ministro en un gobierno además que decía no a la minería en la campaña y que ahora está como atrapado en esa promesa. ¿Usted se siente cómodo en el puesto? Creo que nadie puede sentirse cómodo, ¿no? Cuando, como le decía Raúl en la primera entrevista que me hizo, aquí hay una curva de aprendizaje empinada que tiene una gran diferencia con las curvas de aprendizaje profesionales habituales. En esta hay cámaras de televisión y fotógrafos y periodistas. Entonces, es el rally, es un rally, ¿no? El Dakar. Es el Dakar, ¿no? Entonces, para cada cosa que hagas, de cada cosa que hagas tiene fotos, ¿no? Entonces hay una curva de aprendizaje y entonces uno tiene que saber también cómo moverse en ese contexto. Y mi aceptación, muchos preguntarán cómo Manuel aceptó. Y es que si yo había trabajado tantos años
en la construcción de política ambiental. Y por eso yo siempre he dicho a lo largo del tiempo, ustedes me han escuchado, tú me entrevistaste alguna vez, Patricia, hace tiempo, yo decía, yo veo el vaso medio lleno, pero hay que terminar llenándolo, ¿no? Entonces, cuando me hicieron el ofrecimiento para ocupar una cartera en donde podía seguir construyendo, dije, bueno, pero por otro lado yo reconozco que estos son cargos temporales y uno no debe angustiarse por ello. Yo no tengo idea cuánto tiempo dure, claro, ¿no? Mis hijos me dicen, papi, ¿cuánto tiempo vas a estar de ministro? No tengo idea, hijos. Entonces, no, y uno no debe angustiarse de si está 1 mes, 2 meses, 3 años, eso es lo de menos. Pero en el tiempo que uno esté, uno tiene que seguir construyendo. Y en el ministerio sí les puedo asegurar que estamos corriendo para construir. Y lo último, y ahí sí retomo las palabras de Antonio Brac, en los gabinetes hacemos pedagogía a los ministros de Ambiente, porque hay que recordar que la manera como históricamente se ha estructurado el Estado es sectorial y ambiente es transversal. Entonces, meter lo ambiental transversal a carteras de otros es complicado. Y además porque siempre parece una causa, digamos, a largo plazo, ¿no es cierto? Siempre parece a largo plazo. No se ve lo inmediato. Y acá vuelvo a la campaña del agua. Yo creo que hay gente que dice, ¿cuánto habrá servido la campaña del agua RPP? Y hay gente que probablemente no se da cuenta que mucho, porque finalmente ese mensaje se instala gota a gota, como el agua, pero queda instalado en la conciencia de la gente. Y quizás una invocación a la gente que ahora en época de carnavales suele hacer, fruto de una costumbre, ¿no? Muy de la costa, de arrojarse agua, muy del país, ¿no? De arrojarse agua, que eviten usar agua, sí, ¿no? Los carnavales andinos también son... También, ¿no? Que eviten usar agua, que cuiden el agua, que tratemos de adaptar la costumbre a otra forma que implique reconocer que el agua es escasa, que el agua hay que cuidarla. Bueno, y estamos cerca de los carnavales cajamarquinos, justamente, a ver si celebramos ahí ya un arreglo de una concordia final que sería una magnífica noticia. Bueno, muchas gracias, ministro doctor Manuel Pulgar Vidal. Gracias a ti, Raúl, a Cayetana, muy buen ánimo. Hay que mantenerlo, hay que mantener el buen ánimo, es agotador, ¿no? Sí, claro. Pero hay cosas tan lindas, y perdón que te tome unos minutos más, como haber estado el viernes en el bosque de Pomac, recordando a 2 policías que fueron asesinados por invasores cuando estaba... Y el bosque de Pomac, visítenlo, es maravilloso. Bosque seco, ruinas Sicán. Y ayer estuvimos en Huari instalando la mesa de Huari, y fuimos los ministros y el alcalde de Huari, el alcalde distrital, el alcalde también de la provincia, fuimos a Chavín, y uno dice, esta combinación de gente, esta combinación de patrimonio natural, esta combinación de cultura, ese es el Perú que hay que querer. Yo el sábado justamente tuve en mi programita La Divina Comida a una señora que ha sacado un libro maravilloso sobre la cocina de Huari. Precioso, ¿eh? Y hecho por ella con gran entusiasmo, y en fin. Ese es el Perú por el que hay que apostar, y al que yo quiero apostar desde mi cargo de ministro. Muy bien. Qué bueno. Muchas gracias, ministro. Gracias. 8:39 de la mañana, una pausa.